El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias con todo nuestro corazón por el nuevo día que nos regalas. Te damos gracias por la vida, gracias porque nos permites poder respirar, permites que nuestro corazón siga latiendo y nos das el honor y el privilegio de volver a encontrarnos contigo. Es tan especial para nosotros este tiempo de intimidad en donde podemos escuchar el consejo tuyo para nuestras vidas. Gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras el camino que debemos tomar, porque hay caminos que al hombre le parece que son rectos, pero su final es final de perdición. Solo tú sabes cuál es el desenlace de esos caminos que muchas veces tomamos sin consultarte. Por eso te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a depender de ti completamente, que todo lo que nosotros hagamos sea orientado por ti, regido por tu palabra, que es donde podemos hallar esa vida y vida en abundancia. Gracias, tú andas buscando adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, que te adoren en todo tiempo, que te adoren en medio de cualquier circunstancia. Bueno es adorar aun cuando no hay motivos aparentemente ni razones para hacerlo. Gracias porque esos verdaderos adoradores se conocen es en los momentos de aflicción, se conocen es en los momentos de dificultad. Como pasó con Job, a pesar de haberlo perdido todo, él seguía encontrando motivos y razones para adorarte. Por eso dijo, cuando lo perdió todo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que nosotros siempre sigamos encontrando razones para adorarte, porque la adoración se pierde cuando se pierde la gratitud, y perdemos la gratitud cuando nos olvidamos de todas las cosas que tú has hecho en favor de nosotros. Y generalmente esto ocurre cuando empezamos a poner la mirada en aquellas cosas que no tenemos, en aquellas cosas que aún no han llegado a nuestras vidas, en aquellas cosas que anhelamos, pero más han sido las cosas que tú has hecho por nosotros, que hoy podamos poner la mirada principalmente en ti, que diste a tu único Hijo para morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Creo que ese es el milagro más grande que hayamos podido recibir. Esta es la muestra más grande del amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros, tus hijos, y el que no escatimó a su propio Hijo, dice tu palabra, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? De manera que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a confiar.
no en nosotros, no en lo que tú puedas hacer, sino confiar en ti, abandonarnos por completo en ti, sabiendo que tú tienes el control de nuestras vidas, confiando, Señor amado, en que tú nunca has perdido una sola batalla y vas a permitir que nosotros en medio de la situación adversa que podamos estar enfrentando, también nos vas a dar la victoria, porque dice tu palabra que contigo nosotros somos más que vencedores. Hoy estamos aquí gozosos, felices, anhelando este tiempo contigo, teniendo hambre y sed de ti, de tu palabra, queriendo aprender cada día más. Señor, entrónate en este lugar, que tu Espíritu Santo se derrame sobre toda carne como fue prometido, que por causa de la unción de tu Espíritu Santo, todo yugo de maldición, de opresión en nuestra vida, sea quebrantado en el nombre poderoso de Jesús. Tu palabra dice que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos será desatado en la tierra. Hoy desatamos esa presencia tuya poderosa sobre nuestras vidas y reprendemos toda obra del enemigo en contra de nosotros. Gracias por estar aquí, gracias por este tiempo especial. Hoy abrimos nuestro corazón para que tú te entrones en él. Queremos que cada parte de nuestro ser sea llenada por ti. Visita, Dios amado, a cada uno de mis hermanos que te buscan en esta hora con todas las fuerzas del corazón. Te pido, Señor amado, que nunca falte el sustento para cada uno de tus hijos, que traigas sanidad, que traigas liberación, que traigas restauración. Gracias, Señor amado, por permitirnos crecer en esta intimidad contigo. Gracias por ayudarnos a menguar para que tú crezcas. Cielos abiertos declaramos sobre nuestras vidas en esta semana que comienza, que ponemos en tus manos para que tú guíes nuestros pasos, Señor, y que se haga en nosotros conforme tú lo has establecido. Gracias, Padre, por tu presencia que nos llena de paz. Gracias por tu presencia que nos llena de gozo, que se lleva los temores, que se lleva las angustias, que se lleva las aflicciones. Queremos estar en tu paz. Dios amado, gracias por todo lo que hoy vas a hacer. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir tu santa y bendita palabra, en donde está la vida y vida en abundancia que tú has reservado para nosotros. Te amamos, Señor. Debes saber que te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y aquí hay un pueblo que te ama y que te busca de manera libre, de manera espontánea. Y eso es algo que tú miras y eso es algo que tú honras. Te doy gracias, Señor, y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Que el Señor vaya siempre delante de todos nosotros como un poderoso gigante, rompiendo puertas de hierro y cerrojos de bronce. Viene a mi corazón algo que pasó con Nehemías. Nehemías dice la palabra que a él le comentan la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Eso ocurrió cuando ellos habían venido del exilio en Babilonia. 70 años habían estado allá. Y ahora están reconstruyendo la ciudad, están levantando los muros. Y allí va Nehemías con ese plan, con ese propósito. Y dice la palabra que se levantaron unos enemigos. Se llamaba uno Tobías, otro Gesén, otro se llamaba Sanballat, estaban los árabes, en fin, unos enemigos que tenían como propósito tratar de hacer que Nehemías dejara de construir el muro, que Nehemías dejara de reedificar a Jerusalén, que no pudiera seguir levantando una vez más el templo y que el pueblo pudiera tener comunión con Dios, como lo hacían en un principio. Pero estas personas se levantaban y cuando uno lee la palabra se encuentran que ellos ideaban todo tipo de estrategias con tal de que Nehemías no pudiera continuar con el propósito que Dios había puesto en su corazón. Pero dice la Biblia que al final, a los 52 días, el muro fue terminado
Y me llama poderosamente la atención que ninguna de las estrategias de todos estos enemigos que idearon con el propósito de hacer que él no siguiera avanzando, funcionó por una sencilla razón, porque Dios estaba con Nehemías. Y lo que Dios ha puesto en mi corazón hoy, decirle, es que si Dios está con usted, oiga bien, no hay ningún enemigo, por más bravo que sea, por más poderoso que parezca, que podrá detener el propósito que Dios tiene con su vida. Usted seguirá adelante y ninguno de los planes del enemigo podrá prosperar. Yo lo creo en el poderoso nombre de Jesús, y si usted también lo cree, diga: Señor, yo lo creo. Ningún arma forjada en contra nuestra podrá prosperar, porque Dios es el que defiende nuestra causa, y Él nos hará justicia. El Señor me los bendiga a todos ustedes. Un abrazo fraterno. Qué bueno poder volver a encontrarnos una vez más y sumergirnos en el río del Espíritu de Dios, que es su santa y bendita palabra, y aprender todas estas cosas tan edificantes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Vamos a compartir estas buenas nuevas con aquellos que lo necesitan, así que le pido el favor muy especialmente que le dé me gusta a esta transmisión y que compartamos ahí en el Facebook, en el WhatsApp, en fin, con todos los amigos, con todos los familiares, para que ellos también vengan a recibir el alimento y que nuestros hogares se conviertan en un altar donde la presencia de Dios está. Ahora sí, estamos listos para recibir la bendita palabra de Dios. ¿Sabe algo? Nosotros somos afortunados, somos privilegiados, porque si bien no tuvimos la oportunidad de estar en tiempos en que Jesús, el Salvador del mundo, estuvo en medio de nosotros, Él dejó su mensaje. Estas enseñanzas que se comparten aquí son los mensajes que Jesús, Dios hecho hombre, vino a compartir con toda la humanidad. Este es un mensaje que salió de los labios de Jesús, el Salvador del mundo. El título del mensaje es Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Dice el libro de Mateo, Jesús está en su sermón del monte, enseñando, y dice algo. Dice Mateo 5, 31, 32, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Verso 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, dice, comete adulterio. Jesús está describiendo en esta enseñanza el estándar que los líderes religiosos enseñaban acerca del divorcio. Ellos permitían que los hombres les dieran a sus esposas una carta de divorcio por casi cualquier razón, según su errónea interpretación del libro de Deuteronomio capítulo 24, versos del 1 al 4, que dice así. Ese texto dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Verso 2. Y salida de su casa
podrá ir a casarse con otro hombre. Podrá ir a casarse con otro hombre. Verso 3. Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la mujer tomó, verso 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ahí estaba la mujer. Sí, si hay algo indecente, hágale una carta. Mija, váyase. Y el otro la echa, entonces eso era algo tremendo. El enfoque de este pasaje no es si se permite o no el divorcio. No provee pautas explícitas para el caso en que el divorcio pudiera ser permisible o no, mucho menos autorizar o justificar el divorcio, en cualquier caso. El punto central de este mensaje es que el divorcio inadecuado o injustificado conduce al adulterio, lo cual resulta en contaminación. Por medio de Moisés, Dios reconoció y permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias cuando estaba acompañado de una carta, pero Él de este modo no estaba aprobando u ordenándoles que se divorciaran. Miremos de nuevo Mateo 24, solo el verso 1, 24, verso 1, Deuteronomio 24, verso 1. Aquí dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esta carta de divorcio o el permiso de Dios para llevar a cabo el divorcio fue un ajuste de su gracia por el pecado humano. Miremos qué dice el libro de Mateo capítulo 19 versos del 7 al 8. Mateo 19 del 7 al 8. Dice aquí Mateo 19 del 7 al 8. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Verso 8. Él le dijo, Jesús está respondiendo aquí. Jesús responde y dice: Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La carta de divorcio no hacía que el divorcio fuera correcto, sino que solo le daba a la mujer un poco de protección. Protegía su reputación en contra de la calumnia y proveía prueba de que su ex esposo la había divorciado a través de esa carta. Una versión literal de la palabra hebrea traduce el divorcio como una cosa vergonzosa, como la desnudez de algo. Estas cosas indecentes que podrían tomarse como causal de divorcio abarcaban toda clase de conducta impropia o vergonzosa o indecente que no corresponde a una mujer y que pudiera avergonzar a su esposo. No se puede referir al adulterio porque el castigo por eso era la pena de muerte en ese entonces. Así decía Levítico capítulo 20:10, o sigue diciendo: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo,
el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué clase de cosa vergonzosa conducía a esa clase de divorcio, a esa carta de divorcio en Deuteronomio 24? Debió haber sido un pecado de infidelidad o promiscuidad que casi llegaba al adulterio. El mismo Jesús se refiere a esta posibilidad cuando dice en Mateo capítulo 5, verso 32, nueva traducción viviente, lo siguiente, Mateo 5, 32. Dice la palabra de Dios aquí, está hablando Jesús. Dice Jesús, pero yo os digo que un hombre que se divorcia de su esposa, dice, a menos, aquí hay una posibilidad, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Aquí Jesús está afirmando exactamente lo que Moisés estaba enseñando en el libro de Deuteronomio capítulo 24, que el divorcio injustificado conduce inevitablemente al adulterio. A los escribas y fariseos legalistas y justos por sus propias reglas, Él esencialmente les estaba diciendo, ustedes consideran que son grandes maestros y guardianes de la ley, pero al permitir el divorcio sin culpa, han causado una gran plaga de adulterio que contamina al pueblo de Dios. Al rebajar los estándares de Dios para cumplir los suyos, han conducido a mucha gente al pecado y al juicio. ¿Por qué una mujer que se divorciaba cometía adulterio al casarse nuevamente? Porque según Jesús, aunque su esposo le haya dado carta de divorcio, ella seguía legalmente casada si ese divorcio no fue producto de una infidelidad. Si el divorcio no fue por infidelidad, ese matrimonio ante Dios seguía teniendo validez, aunque ante los hombres estuvieran legalmente separados. Cuando consideramos con cuidado el impacto desastroso del divorcio en los hijos, otros familiares y la sociedad en general, se hace obvio que pocas prácticas se igualan al divorcio en su puro carácter destructivo. El divorcio causa no solo la multiplicación del pecado, sino también mucha confusión, mucho resentimiento, mucho odio, mucha amargura, mucha desesperación y toda clase de dificultades. A pesar de eso, los fariseos, como mucha gente hoy en día, aún tenían problemas en aceptar la enseñanza clara de Jesús acerca del divorcio y el nuevo casamiento. Jesús menciona solo una condición en la que el divorcio no es la causa del adulterio y es en casos donde el vínculo matrimonial ya ha sido destruido por la infidelidad de una de las partes. Miremos de nuevo Mateo capítulo 5, verso 32. Vamos a analizar ahora la versión traducción lenguaje actual. Lo dice así, Mateo 5, 32, traducción lenguaje actual. Dice, pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Nosotros no debemos cometer el mismo tipo de error que los fariseos estaban cometiendo, llegando a pensar que el divorcio por causa de la infidelidad era un mandamiento. Como la Biblia dice, entonces ya tenemos una razón para eso. Esta
excepción de la cual Jesús está hablando no significa que el divorcio sea necesario cuando un cónyuge es infiel, como si Dios estuviera ansioso de que se lleve a cabo el divorcio. Esto no es un mandamiento, sino una concesión que el Señor hace. Es importante que la infidelidad sexual sea la única base legal que dio Cristo para el divorcio. Él estaba resaltando el propósito divino del matrimonio desde el principio y recalcó que el diseño original de Dios para el matrimonio era un hombre y una mujer entrando en una unión permanente e indisoluble el uno con el otro. Mateo 19:8 dice así, en la versión traducción lenguaje actual. Mateo 19:8 dice la palabra: Jesús les respondió, Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios, desde un principio, nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. El adulterio, especialmente la infidelidad sin arrepentimiento o a largo plazo, constituye una seria infracción de esa unión, a una parte de la formalidad de un divorcio. Por lo tanto, cuando Jesús mencionó el adulterio como la única razón para el divorcio, simplemente sería un reconocimiento legal de que la unión permanente ya se había quebrado de manera permanente e irreparable por el pecado de la persona culpable. Hay un caso más en el que es permisible el divorcio tal como lo declaró el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 7 verso 15. Dice Primera de Corintios 7:15, traducción lenguaje actual. Dice: Pero si el esposo o la esposa no cristianos insisten en separarse, que lo hagan. En tales casos, la esposa o el esposo cristianos no están obligados a mantener ese matrimonio, pues Dios quiere que vivamos en paz. Y no solo en paz, sino en verdad. Porque muchas veces, muchas relaciones son solo de apariencia, por el qué dirán. Pero no es que haya amor, no es que haya respeto, no es que haya fidelidad, no es que haya nada, pero por lo menos para que la familia sepa que estamos unidos. Muchos años de matrimonio, pero nunca viviendo bajo los principios establecidos por Dios. En Mateo capítulo 5, verso 19, Jesús establece los cimientos sobre los cuales Pablo, escribiendo bajo la guía infalible del Espíritu Santo, posteriormente edifica. La gente que desea creer que no hay base bíblica para el divorcio en lo absoluto indica que la cláusula de excepción aparece solo en el Evangelio de Mateo. Temen que aceptarlo tal como está causaría contradicción o añadiría a la ley de Dios con respecto al pecado del adulterio. Por supuesto, Dios tiene que decir algo una vez más para que sea cierto. Así que el hecho de que la cláusula de excepción aparece solo en Mateo no tiene nada que ver con su veracidad. Dios no dice todo acerca de un tema cada vez que lo trae a colación. En Mateo 5 y 19 la cláusula está incluida específicamente para corregir la distorsión de los fariseos de la ley de Dios en cuanto al adulterio. La cláusula de excepción en esos pasajes amplifica la enseñanza de Jesús sobre el divorcio en Marcos 10 y Lucas 16, no la contradice en ninguna manera. Miremos Marcos capítulo 10, verso 2 al 9. Dice aquí, Marcos 10, 2 al 9 dice su palabra: Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle,
si era lícito al marido repudiar a su mujer. Verso 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Verso 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Verso 6. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Verso 8. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Esto es el matrimonio, uno. Verso 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. He estado leyendo la palabra de Dios hace muchos años y no he encontrado, si alguien lo ha podido hallar, me cuenta, pero no encuentro en ninguna parte de la Biblia donde diga hasta que la muerte los separe. No lo encuentro en ningún texto de la Biblia que diga hasta que la muerte los separe. Lo que la Biblia dice es, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, ahí está la clave. Lamentablemente, tenemos que reconocer que muchos matrimonios no fueron juntados por Dios, sino por ellos mismos, por sus propios caprichos y demás. Nunca nos postramos y le pedimos a Dios en oración que nos dirigiera a cuál sería esa esposa, porque estoy plenamente convencido que aquella persona que Dios trae a tu vida, que es Dios el que la trae, pues no te va a hacer daño, no te va a hacer sufrir, no te va a dañar, como está sucediendo hoy día. Hay personas que viven relaciones tortuosas, muchas de ellas terminan en feminicidios, y todo porque es hasta que la muerte los separe. Entonces, como es hasta que la muerte los separe, aquí solo la muerte podrá separarnos, y muchos se lo toman en serio esa palabra. Cuando, repito, lo que Dios dice es, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, lo que Dios juntó. Las parejas que todavía no han tenido el privilegio de casarse, sería bueno que antes de comenzar una relación le pidieran a Dios que sea Él el que dirija el paso que están a punto de tomar. No nos dejemos llevar por la simple apariencia o por un simple gusto o por una simple emoción. Hay que orar y pedirle a Dios dirección, porque lo que Dios junta, nadie lo puede separar. En el Antiguo Testamento, cuando un adúltero moría bajo la aplicación más estricta de la ley de Moisés, el cónyuge inocente, por supuesto, quedaba libre para casarse de nuevo. Como lo notamos, parecen haber sido bastante raros los casos de la vida real en los que la pena de muerte fue ejecutada sobre los adúlteros. Miramos el caso del rey David. Él cayó en adulterio, pero no fue condenado a muerte por su adulterio con Betsabé, quien posteriormente vendría a ser la madre del sabio Salomón. La provisión de Moisés del divorcio, en vez de la muerte por apedreamiento, fue en realidad una alternativa compasiva. Fue permitido por misericordia, primero para mostrar misericordia al cónyuge culpable al perdonarle su vida, y segundo, mostrar misericordia al cónyuge inocente al despejar el camino para volverse a casar. Permitir el divorcio, pero negar el casamiento, en realidad pondría de cabeza a la misericordia, sentenciando al inocente a una vida de soledad y a una vida de miseria. En verdad, el divorcio disolvía formal y legalmente el matrimonio por esta razón, para que el ofendido quedase libre para volver a casarse sin ninguna culpa o estigma. Eso es precisamente lo que Jesús está enseñando aquí, y es la única interpretación razonable de la cláusula de excepción, cuando Jesús dice a no ser que sea por causa de infidelidad, o el equivalente, especialmente
cuando se convierte en un patrón persistente, puede ser motivo legítimo para el divorcio. Y en tales casos, el cónyuge inocente está libre de volver a casarse después del divorcio. Romanos capítulo 7, versos 1 al 3, enseña, Romanos 7, del 1 al 3, traducción lenguaje actual, dice la palabra Romanos 7, 1 al 3. Dice aquí, hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. 2. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Verso 3. Si ella se va a vivir con otro hombre, mientras su esposo vive todavía, se podrá culpar de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. El propósito principal del Señor en Deuteronomio 24, del 1 al 4, donde dice que le dará carta de divorcio, no fue el de presentar una excusa para el divorcio, sino mostrar la maldad en potencia de ello. Deuteronomio, miremos de nuevo el texto, capítulo 24, del 1 al 2. Deuteronomio 24, del 1 al 2. Dice la bendita palabra del Señor: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, de pronto porque la mujer roncaba o no sé qué cosa, o el hombre roncaba, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Verso 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, dice la palabra. La intención de esta ley no fue favorecer el divorcio, sino prevenirlo, puesto que el divorcio de la mujer de su primer matrimonio carecía de suficiente fundamento. Su segundo matrimonio sería adúltero. Ella estaba contaminada, lo cual en el texto hebreo significa literalmente descalificada debido al adulterio causado por su segundo matrimonio. El punto de Moisés fue que el divorcio injustificado por una cosa vergonzosa o indecente hace que aumente el adulterio, ya que el volverse a casar generalmente sigue inmediatamente después del divorcio. Es como una mujer que para justificar su divorcio, acusó a su esposo de indecencia porque no le agradaba la higiene personal de él. Él decidió divorciarse de ella y ambos terminaron casándose con otra gente, convirtiéndose ambos, por supuesto, en adúlteros delante de los ojos de Dios. De modo que, desde la perspectiva de Dios, el otorgar una carta de divorcio en sí no hace que el divorcio sea legítimo. Lejos de aprobar el divorcio, Deuteronomio 24, del 1 al 4, es una fuerte advertencia en su contra. Resulta que la interpretación que hacían los maestros de la ley omitía no solo gran parte de la descripción original de la ley, sino que también dejaba a un lado casi todo su propósito original. Jesús, por su parte, nos demuestra una vez más aquí la intención real de Dios que hay detrás de esta ley. En este caso, Dios quiere que los matrimonios sean para toda la vida. En lugar de estar de acuerdo con el hecho de que los matrimonios pueden o deben disolverse por cualquier razón, Cristo dice que la inmoralidad sexual es la única razón que puede validar un divorcio. Eso no quiere decir que esta sea la única razón que pudiera justificar el divorcio, porque ahí está el caso de las mujeres que están siendo también maltratadas por sus esposos. La idea principal con esto es que un hombre no puede divorciarse legítimamente de su esposa
a menos que ella cometiera adulterio mientras estaba casada o alguna otra inmoralidad sexual, debido a que divorciarse por alguna otra razón invalidaría ese divorcio. El hombre que lo hiciera sería culpable de hacer que su esposa cometiera adulterio cuando ella se volviera a casar con otro hombre. De la misma manera, un hombre que se casa con una mujer cuyo divorcio no ocurriera por una razón válida, también sería culpable de haber cometido adulterio. Desde el punto de vista de Jesús, los divorcios falsos, por muy legales que los líderes religiosos dijeran que fueran, finalmente provocaban más y más adulterio, porque se separaban por cualquier cosa. Y hoy suele verse lo mismo. Entonces, se separan de uno, se casan con otro, se separan de otro, y así se la pasan. Jesús es muy claro acerca del castigo que las personas que cometieran adulterio y fueran lujuriosas recibirían. La enseñanza de Jesús, por tanto, es clave para entender el matrimonio. Dios fue quien creó el matrimonio y lo valora profundamente por lo que es. El matrimonio no es solo una relación fundamental que se puede ver en todas las culturas, sino que está destinado a ser una representación de Cristo y la Iglesia en el mundo. Miremos Efesios capítulo 5, verso 25 al 33. Efesios 5, 25 al 33 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el mandamiento. Y se entregó a sí mismo por ella, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Dice, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Note que ahí hay una relación. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Las dos actitudes claves en un matrimonio exitoso son el negarse a uno mismo y darse a uno mismo. Ambas son contrarias a la naturaleza humana, pero fueron hechas posibles para aquellos que confían en Dios por medio de Cristo. Una verdad relacionada es la regla de oro que nuestro Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte. Esa regla de oro dice: todo lo que queráis que hagan los hombres por vosotros, así también haced por ellos. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 12, la regla de oro. Usted nunca tendrá una mejor oportunidad para hacer con el otro lo que le gustaría hicieran con usted
que en el matrimonio. Otorgar perdón. ¿Por qué? Porque también quiere recibir perdón. Cuando hay una infidelidad, el que ha sido ofendido puede tomar la decisión de no perdonar y acabar con la relación. O perdonar y seguir intentándolo. Pero esta persona que decide no perdonar, la pregunta es, ¿qué haría si hubiese sido ella la que cometió el error? Por supuesto que en ese punto a uno le gustaría también ser perdonado. A eso se está refiriendo el Señor con la regla de oro. En un matrimonio debe haber un amor que perdona y una gracia que restaura. Tan solo eso hace que el matrimonio sea un símbolo apropiado del amor de Dios que perdona y su gracia que restaura. Esa es la magnificencia del matrimonio, gracia que perdona y que restaura. Su permanencia simboliza la relación permanente de Dios con su pueblo. Ir en pos del divorcio es perderse todo el mensaje del amor de nuestro Señor por su iglesia y por lo tanto todo el mensaje del matrimonio. Si bien Dios pudo haber permitido el divorcio, eso no significa que lo aprobara como si fuera algo bueno, como si fuera algún deporte, como si fuera una moda. En lugar de considerar el divorcio como una vía de escape, Jesús dice que debemos considerar los matrimonios como una unión, no solo legal, sino como una unión que es sagrada. Termino con esto. El matrimonio que Dios ha unido jamás será destruido. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús por esta palabra. Es una palabra que confronta muchísimo porque lo que dice el libro de Juan capítulo 10, verso 10 es que el enemigo vino a robar, el enemigo vino a matar, el enemigo vino a destruir. Él quiere destruir las familias, quiere dañar los matrimonios y a veces se mete dentro de las relaciones y los lleva a pensar que ya no hay solución, que ya no hay respuesta a lo que se puede estar viviendo al interior de las familias. Pero hoy tú nos enseñas a través de tu santa y bendita palabra que esa gracia con la cual tú nos alcanzaste y ese amor que nos perdonó también debería estar en nuestros corazones. No es fácil porque cada uno de nosotros sabe al interior cuál es la lucha que pueda estar atravesando. Pero el propósito tuyo con el matrimonio es que pudiéramos estar unidos por siempre y para siempre. Hoy te rogamos en el poderoso nombre de Jesús que tú nos ayudes y que tú nos guíes y que nos des la sabiduría y la fuerza para saber tomar las decisiones que son correctas, pensando muy bien en los pasos que se van a dar y en toda la consecuencia que desobedecer tus mandatos puede traer a nuestra vida. Te pedimos en el poderoso nombre de Jesús por aquellos matrimonios que tal vez en este preciso instante están pasando por un momento difícil y tal vez han traído a su mente la posibilidad de ya no perseverar más. Tú eres un Dios de lo imposible. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres la resurrección y puedes dar vida a lo que estuvo muerto. Hoy te pedimos que esa vida pueda venir sobre los matrimonios y que en esos hogares, en esas relaciones de pareja donde el amor prácticamente se había perdido, un vino nuevo vuelva a surgir en nuestros corazones y que aquellas cosas que en un principio los unieron y los enamoraron vuelvan a fluir,
Quita toda la frialdad y la monotonía que ha venido a los hogares. Quita todos esos conflictos que cada día van minando la relación y la van destruyendo. Tú eres un experto, Señor, en hacer nuevas todas las cosas. Todos estos matrimonios que estamos delante de ti somos como vasijas de barro. Y entendemos, Dios amado, que no hay un mejor lugar en donde podamos estar seguros que en tus manos tú sabes lo que estás haciendo con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a encontrar la salida en medio de la dificultad que podamos estar enfrentando. Pero ayúdanos a vivir conforme a tu verdad, a descansar en tus promesas, a confiar en ti. Nada hay imposible para ti. Bendice a todos los hogares y a todos los matrimonios, con la unidad del Padre, con la unidad del Hijo y con la unidad del Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por su bondad y por su misericordia. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Que la bendición del Señor nunca falte en sus vidas. Que todo lo que hagan y emprendan sea bendecido por Dios. No olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho aún. Ahí aparece en pantalla. Active por favor la campanita de notificaciones. Visite nuestro sitio web www.verdadeseternas.co. Recuerde que allí también está la emisora Verdades Eternas Radio, 24 horas con música de adoración, de alabanza, a las 10 de la mañana y a las 12, el pastor Sixto Porras con enfoque a la familia, y en el transcurso del día también seguimos compartiendo la palabra de Dios, así que conéctese, comparta esta buena noticia con sus amigos y familiares, y por aquí nos vemos, si Dios permite, mañana en punto de las 5:45, volvemos a estar con todos ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo les acompañe siempre y que su amor los abrace en esta nueva jornada. No olviden, el matrimonio que Dios ha unido jamás será destruido. El Señor les bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Verdad.